Diana, gracias por sintonizar esta noche María Cela, su casa en televisión, a través de Colorvisión aquí en el territorio nacional y en los Estados Unidos, en Canadá, las islas, a través de Televisión Dominicana. Gracias también a los que nos están viendo por el streaming de Colorvisión, y que recuerden que tenemos nuestras redes sociales en María Cela, en Twitter, en Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube. Les pedimos, como siempre se hace, que se suscriban y le den a la campanita. Gracias, 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 como todos los días, por estar ahí. Y el YouTube, buenas noches, de mucha utilidad. Ahora con estos apagones, si usted no lo pudo sintonizar en vivo, más tarde usted lo busca, lo ve tranquilamente, porque ahora esto está, ¿verdad?, muy intermitente. Pero qué bueno que nos acompañan en el día de hoy, ya casi finalizando la semana, pero como escucharon al inicio, plato fuerte en el día de hoy. Vamos a hablar de un tema que nos importa a todos, que nos toca a todos, de economía. Así es. Así que no se puede mover. Diana, buenas noches. Buenas noches, Nairobi y María Cela. Y Nairobi, el YouTube también sirve para recordar, porque yo estaba viendo ahorita la entrevista que le hicimos en este mismo programa a Magín Díaz a principio de año, antes de que fuera designado como ministro de Hacienda, en la cual él decía que la reforma tenía que hacerse y que tarde o temprano eso tenía que venir y que iba a ser doloroso. Entonces, bueno, vamos a ver ahora que él está en la posición de ministro de Hacienda, ¿qué piensa? Bueno, es la primera vez que aparece en televisión luego de ser nombrado ministro de Hacienda, superministro diría yo, porque es un superministerio. Ahora con la fusión tiene muchas responsabilidades y la más importante es mantener este barco a flote y hacia adelante. Y quizás por eso el jefe de las finanzas públicas, que es el presidente de la República, lo buscó en un momento donde no sabíamos para dónde íbamos a mirar. Todos estábamos viendo lo lenta que iba la economía en el año 2025. ¿Qué va? Porque todavía es así. Todo el mundo se está quejando, todo el mundo tiene el grito al cielo. Eso no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Una de las cosas que más irritan a la población, aparte de las tandas de apagones eternas y largas que tienen a todo el mundo con el grito, es precisamente un bolsillo vacío, una economía lenta, proyectos detenidos, gente que no sabe qué es lo que va a pasar, cómo va a terminar esto, de dónde va a salir el dinero ya que no se hizo la reforma. Todo eso y mucho más vamos a conversar con el ministro de Hacienda, nuestro querido amigo Magín Díaz. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Magín. Ay, ay, ay. Primer ministro de Hacienda y Economía. Sí. Nosotros nos pusimos todos. Yo creo que este cargo, esta elección, esta selección para ocupar este ministerio, este cambio que hubo, porque hubo una renuncia y entonces el presidente busca un nuevo ministro de Hacienda, le cayó bien a todo el mundo, le cayó bien a la gente de la oposición, no sé tanto, le cayó bien a la gente del partido, le cayó bien a los que no somos ni de un partido ni de otro, los comunicadores, en fin, los medios, la prensa, porque Magín es una persona conocida por una trayectoria honesta, seria y no partidista. Él siempre ha hecho críticas muy objetivas y eso siempre se lo hemos dicho. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Magín, te tocó una papa caliente. Caliente poco. Muy el caliente. primer mes el hombre no podía respirar. Yo le escribí, yo le decía, porque él lo sabe, estaba pendiente esto. Es muy importante que ahora que tú estás dirigiendo ese ministerio, que tenemos esperanza de que muchas cosas mejoren, tú hables claramente de ese primer tema que Diana planteó y así lo sacamos de la conversación, porque tenemos que hablar de los primeros pasos que estás dando, el gasto de capital, lo que se va a hacer, la inversión, etc. Pero la reforma, tú mismo lo dijiste, aquí, por activa y por pasiva, en muchos medios. La reforma, el pacto más bien fiscal, es necesario para que este país pueda realmente tener un desarrollo a futuro. De hecho, tuvo que cambiarse hasta el presupuesto porque se contaba con otros números. Yo te escribí, y somos francos, yo te dije, ahora que estás ahí, si alguien la puede hacer, eres tú. Y sin que nos afecte el bolsillo de la manera en que la otra estaba planteada.
Y si algún presidente también la puede hacer es él, porque se va. Y es necesaria para el desarrollo del país. ¿Ustedes se lo han planteado o ni siquiera han conversado sobre eso? Es una sola pregunta, son como sola. varias. Tú siempre me dices lo mismo Sí, cuando yo te hago una pregunta. Es que soy consistente. Mira, lo primero es que me sorprendió al principio que el presidente me llamara. Me tomó por sorpresa la llamada. ¿Por qué? Pero, bueno, no estaba esperando, yo no tenía eso en mis planes. Yo, iba, de hecho, a dedicar más tiempo a la universidad a partir del mes de agosto. Y la verdad que me llamó, hemos hecho una gran química, ha sido un mes muy intenso. Ahora, hablamos de dos cosas primero. La economía está en un proceso de desaceleración. El primer semestre creció más o menos 2.5%. Eso está pasando en el mundo entero, ¿eh? No es Sabemos acá. Que es multifactorial. Sí, porque se le pide al gobierno que resuelva todo. Esto es un fenómeno mundial, fruto en parte de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y la incertidumbre que eso ha causado. Eso es un tema. Y el otro tema que hablamos es que la política fiscal podía ayudar al Banco Central en esta coyuntura con mayor gasto de inversión pública. Claro. Y nos concentramos el primer mes en la modificación presupuestaria, en que se está aumentando el gasto en inversión pública en 20% respecto a lo que estaba en el presupuesto. ¿Y ese dinero de dónde está saliendo? ¿A qué se le está quitando? No se le está quitando, se está aumentando un poco el déficit fiscal, pero sin aumentar mucho la deuda porque el gobierno tenía dinero depositado en la banca, en el Banco de Reservas, en el Banco Central. O sea que el aumento de la deuda no va a ser proporcional al aumento del déficit. Ahora, para que la gente entienda, estamos usando la política fiscal para ayudar a la política monetaria, para que la economía crezca más los últimos meses del año a través de más inversión pública. ¿Hasta dónde la han proyectado crecer? Hasta ahora, y el FMI está aquí estas 2 semanas, creemos que con esfuerzo la economía puede crecer 3% en el año. Eso va a implicar o implicaría que la economía crezca los últimos meses entre 3,5% y 4%. O sea, esto es un proceso gradual. Ya el último mes creció 2,9% en el mes de julio, o sea que yo creo que es positivo. Ahora, lo que yo le pido a la gente es que no se desespere. Estados Unidos está creciendo la mitad de lo que se esperaba a principios de año. Europa no está creciendo. China está creciendo la mitad de lo que venía creciendo, está creciendo menos de 5%. América Latina se espera este año que crezca 1,5%, o sea, es un fenómeno mundial. Ahora el Banco Central tomó medidas hace un mes que están teniendo efecto para dinamizar el crédito, que haya más préstamos a los sectores productivos, al sector construcción, al sector vivienda, para dinamizar la economía. Ahora la política fiscal también está ayudando a través de mayor inversión pública, terminar las obras que están en proceso. Eso es lo primero. Lo otro que yo me he concentrado es en escuchar a todos los sectores. En un mes yo me he reunido con más de 40 gremios, de grandes empresas, el CONEP, la IRD, gremios sectoriales, MIPYME. Yo estoy escuchando, ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer, escuchando los problemas de la economía que lo dicen los mismos sectores productivos, para trabajar junto con ellos. Entonces, bueno, logramos la modificación del presupuesto que fue aprobada esta semana y ahora estamos trabajando en el presupuesto del próximo año. Si yo hago algo, siempre lo he hecho dentro y fuera del gobierno, es hablar claro. Y el gobierno, pues, no es tonto. Trató de hacer reformas tributarias antes porque se necesitaban. Y siendo yo asesor empresarial, yo se lo decía a los empresarios. Y recuerdo que en una reunión me dijeron, pero te contratamos para que tú nos digas eso. Y yo, bueno, esa es la realidad. Esa fue mi primera reunión con un grupo de empresarios en el 2021. Entonces, tenemos que decidir como sociedad qué queremos. El Estado dominicano está invirtiendo relativamente poco. ¿Por qué? Para mantener un déficit razonable. El déficit del gobierno no es grande, es 3% del PIB más o menos. Eso no pone en riesgo la estabilidad macroeconómica, pero para lograr ese déficit ha tenido que bajar la inversión pública. Claro. Entonces necesitamos un poco más de inversión pública. El gobierno
por ejemplo, el año pasado no hizo reforma, pero tuvo ingresos extraordinarios. Este año estamos, que fue lo de la renegociación de Aerodón. Entonces, vamos a hacer reformas si la sociedad está de acuerdo, si hay un consenso en que haya una reforma que permita al gobierno mayor inversión pública y atender las necesidades que demanda la población. Ahora, también la sociedad va a exigir que no siempre pague el que siempre paga, que no se le cobre más al que siempre paga, que se luche contra la evasión. Contra la evasión. Y yo sí puedo hablar de lucha contra la evasión. El gasto público del que tú te quejabas también. No, yo me quejaba del gasto ineficiente. El gasto ineficiente. Ahora, no podemos bajar el gasto social. No, el gasto social. No podemos bajar el gasto en inversión pública, hay que aumentarlo. Hay que evitar el derroche. Ese otro. Claro. Y para eso también está la sociedad, está lo que se llama el control social. Como ministro de Hacienda y Economía, yo no sometería una reforma si es para aumentar gastos superfluos. ¿Pero la someterías, por ejemplo, el año que viene? Bueno, la decisión es del presidente y cuando haya el consenso necesario con los sectores productivos, con los gremios empresariales, no solo los grandes, sino los medianos y pequeños. Tú sabes que la gente... Ahora, pero sí se está formulando, sí se está formulando. No, ahora mismo yo estoy trabajando en el presupuesto del próximo año. Ahora, yo siempre tengo una reforma en mi cabeza. Sí. Claro, o sea, eso... Bueno, yo recuerdo que en ese momento, cuando se cayó la reforma fiscal que hablamos contigo, tú decías en ese momento, Magín, que tú habías apoyado la reforma, pero que no estabas de acuerdo con algunas cosas que habían sido incluidas en esa reforma fiscal. Y ahora estás diciendo lo mismo que ha dicho también el presidente Abinader, que si los sectores se ponen de acuerdo, lo piden, pues entonces se va a hacer. Pero nosotros dudamos mucho que vayan con pancarta los empresarios y los comerciantes y los distintos sectores productivos de la vida nacional a pedirle al gobierno que haga una reforma fiscal. Mira, eso yo no lo veo. Al sector empresarial lo que quiere es estabilidad macroeconómica, lo que quiere es certeza. Eso la tenemos. Si hay unas finanzas públicas que están débiles, que requieren una reforma, el sector empresarial consciente la va a apoyar. Ahora, no estamos al borde de una crisis fiscal, para nada. No. Pero sí necesitamos espacio fiscal para atender gastos prioritarios, porque los ingresos fiscales no dan. Y yo creo que el país puede sentarse a hablar de eso. Consenso no es 100% que todo el mundo esté de acuerdo. Ahora, si se hace una reforma de un monto razonable, donde se persiga la evasión, se persiga el fraude, que sea progresiva, es decir, el que más tiene debe aportar un poco más. Lo que hablamos aquí. Que se proteja a los sectores vulnerables. Yo creo que se puede hacer algo. Y yo creo que el país lo va a entender. Y se ha hecho, el país se ha puesto de acuerdo en otras ocasiones, lo hizo cuando Balaguer, lo hizo cuando Leonel. Ahora, el mundo ha cambiado. Desde el 2019, que hubo la explosión social en Chile, y a partir del COVID, son pocos los países que han podido hacer una reforma razonable, técnicamente hablando. Se han hecho pequeños parches. Yo creo que la sociedad dominicana puede dar un ejemplo. Ahora la prioridad del gobierno es mantener el crecimiento económico, la estabilidad macro que se ha mantenido después de la crisis bancaria del 2004. Eso es innegociable y vamos a hacer lo que tengamos que hacer para mantener esa estabilidad. Vamos a tratar de tener el mayor consenso posible en su momento. Ahora nos estamos concentrando en empujar la economía, atendiendo siempre los sectores más vulnerables, que ahí es que debe estar focalizado el gasto. Decía María Cela al inicio, Magín, de esa sensación de asfixia que se siente, de que la economía está detenida, y lo digo como una persona común. Uno siente como que nada avanza, las cosas se detienen, no puedo comprar, no puedo hacer esto. Uno siente eso. Me gustaría saber, con el presupuesto que ahora busca aumentar la inversión pública en temas de infraestructura, con obras públicas, en temas de salud, en vivienda, más otras medidas que desde tu llegada se están tomando a corto y a largo plazo. ¿Cuándo podríamos ver en la población quizás un desahogo, digamos, las cosas comenzaron a mejorar o a activarse? Lo primero es que no hay que estar pesimista, o sea, estamos en una situación mundial. El Banco Mundial, según el Banco Mundial, este va a ser el año de menor crecimiento mundial en las últimas 4 décadas.
O sea, son tiempos complicados. Ahora, el Banco Central tomó medidas. La liquidez, o sea, el dinero en la calle ha aumentado considerablemente. Una de las medidas de liquidez que yo uso para medir cómo está la liquidez en la banca, estaba el otro día en casi 100.000 millones de pesos. O sea, el Banco Central ha tomado medidas y tomará más medidas. Ahora el gobierno también va a aumentar y está aumentando la inversión pública. Entonces yo creo que se va a sentir y el crecimiento a la medida que termine el año va a ser cada vez mayor que lo que fue el primer semestre. Ahora, hay que tomar en cuenta que a veces uno se pone pesimista, pero por ejemplo el aumento del salario que ha habido en los últimos 5 años es el más grande de la historia. O sea, la capacidad de consumo del dominicano ha aumentado, el aumento del salario mínimo que ha empujado el salario. Claro, hubo un choque de inflación mundial. Eso es lo que te iba a decir. Pero aún así el también salario... todo ha aumentado mucho. Sí, pero el aumento del salario ajustado por inflación ha más que duplicado el aumento de los precios para los sectores de menores consumos. La inversión extranjera está rompiendo récords. Las remesas siguen casi 1.000 millones de dólares mensuales. O sea, estamos recibiendo 4.500 millones de dólares de inversión extranjera. Más de 12.000 millones casi este año de remesas. Y el cambio actual beneficia más todavía. Las exportaciones, 14.000 millones. O sea, yo creo que la señal de largo plazo es que los inversionistas confían en el país. Es un año de un menor crecimiento, pero yo creo que si nos ponemos de acuerdo, el presidente, por ejemplo, lanzó la meta 2036, que se está reuniendo con el sector privado, para ver en cada sector qué puede hacer el gobierno para levantar restricciones al crecimiento económico, para ver cómo crecemos más, cómo mejoramos la productividad. O sea, yo creo que se están haciendo cosas. Un brazo poderoso del crecimiento económico en República Dominicana siempre han sido las obras, la construcción, el sector de la construcción, obras públicas y el sector privado. Decías que tuviste una reunión y salió hoy en las noticias con Acoprovi. Y por otro lado, que se ha aumentado también en el presupuesto las partidas para inversión en obras públicas, gastos de capital, que eso es fundamental porque eso mueve la economía. En el sector privado, ¿cuáles fueron las necesidades expuestas? ¿Qué es lo que se va a facilitar? Las tasas de interés están muy altas. Es difícil para cualquiera hoy día invertir. Hay muchos proyectos detenidos, incluso proyectos de instituciones y de bancos. Mira, el sector construcción ha sido afectado por varias razones en los últimos años. Uno, las altas tasas de interés. Ahora, recuérdate que el sector construcción fue el que movió la economía dominicana hasta el 2020, pero las tasas de interés en Estados Unidos eran cero. Cuando Estados Unidos sube su tasa de interés, en todos los países del mundo tuvimos que subirla también. Entonces se pensaba que la Reserva Federal, el Banco Central norteamericano, iba a bajar hace un año, pero no pudo bajar mucho porque llegó Trump. Entonces ahora se espera que baje a fines de este año. Entonces, con tasa de interés alta en Estados Unidos, la única forma de mantener la estabilidad aquí fue con tasa de interés más alta. Eso perjudicó al sector construcción. Terriblemente. Claro, también fueron afectados por los precios. En el 2021 aumentaron los precios de los insumos. O sea, hay varios factores. Se está trabajando en mejorar la permisología, que es una queja del sector construcción, y el gobierno está trabajando en mejorar el tiempo de los permisos, porque son muchas instituciones, hay más regulación ahora, está el MIBE, está Medio Ambiente. El Banco Central puso a disposición del sector construcción encaje legal a tasa de interés de 9%, mucho más baja de la tasa de interés promedio. Y yo creo que si el Banco Central norteamericano baja las tasas, eso va a ayudar mucho aquí porque va a dar holgura al Banco Central. Ahora el gobierno de su lado puede aumentar la inversión pública también y es lo que estamos haciendo. O sea, estamos haciendo muchas cosas. Ahora, milagro no hay en economía, no hay magia. Es una situación mundial, pero el gobierno está comprometido con la estabilidad, que eso es lo primero. Estabilidad, crecimiento. Ahora, después hablaremos entonces de la reforma. Yo no le voy a salir corriendo ese tema, porque yo creo que se necesita. En su momento... ¿Es la oportunidad? Trataremos de hacer lo que sea política y socialmente viable. O
sea, la reforma perfecta no existe. Yo te la diseño. La diseñó Colombia en el 2021 y la gente no entendió y se tiró a la calle. Y esa era una reforma técnicamente bien hecha. Hay que hacer una que sea razonable, pero que sea políticamente viable. Porque lo importante también es, y para los empresarios es muy importante, que se haga algo, pero que se mantenga la paz social. La paz social, claro. Entonces, vamos a hacer algo que sea razonable. Pero siempre que se van acercando las elecciones, o sea, mientras más pasa el tiempo, es más difícil de hacer, porque tienen Exacto. siempre un costo político las reformas fiscales. Y aunque el presidente no se vaya a reelegir, su partido sí va a intentar reelegirse. ¿Tú entiendes que eso tiene que ser más temprano que tarde? Yo entiendo que el presidente está comprometido con hacer lo que haya que hacer para mantener la estabilidad de las finanzas públicas, para hacer que la deuda no siga creciendo. Vamos. La deuda se ha estabilizado en los últimos años. Después del COVID, de hecho, 240.000 millones de pesos por año, es el dijiste déficit. el otro día. Ese es el déficit. Es el La déficit. deuda son 700, espérate, ¿cuánto es? La deuda, de memoria, si tú De sumas... memoria no la tenemos. No, yo me la sé. No. Cuando tú sumas el Banco Central son Ay, aquí. 75.000 millones de dólares. Exacto. La deuda pública consolidada ascendía a 73.084 millones, que es un 57, casi 58% Correcto. del PIB. Claro, ahora recuérdate que con el COVID la deuda dio un salto. Subió. Y después bajó, Pero- llegó a 69%. O sea, fíjate que ha bajado en términos relativos. Ahora el problema no es la deuda, la cantidad. El tema es el pago de intereses que sigue aumentando. Porque hay deuda. Y que ya llega al 4% el déficit. No, estamos en 3.5%. Eso es casi lo que se invierte en educación. Claro, y entonces eso quita espacio fiscal al gobierno. Por eso es que tenemos que hablar, tenemos que sentarnos. Yo no le voy a correr ese tema y el presidente tampoco, porque el presidente quiere terminar su mandato con estabilidad, con crecimiento y dejando un país con unas finanzas públicas y con una economía mucho mejor que como la encontró. Pero tú siempre has dicho que tú no estás opuesto a tomar prestados si eso va a movilizar la economía, si eso la va a dinamizar, si se va a hacer inversión Es que en gasto de capital. la deuda no para- es ni buena ni mala, tú tienes No que es. saber para qué usarla. Esto es importante decirlo, O que sea, lo digas tú. Y si tú haces un proyecto de inversión que va a durar 40 años, tú tienes que endeudarte, porque eso significa que lo van a pagar varias generaciones. Exacto. Ahora, el gobierno no está preocupado por la deuda, el gobierno se ocupa de la deuda. Lo que nosotros no vamos a hacer es endeudarnos de una manera irresponsable. No se hizo en el pasado ni se está haciendo ahora. Entonces vamos a mantener un nivel de deuda razonable. Si no se puede hacer reforma, bueno, pues habrá que ajustar el gasto. Ahora, ¿queremos bajar el gasto en inversión pública? ¿Queremos bajar el gasto social? No. Lo que queremos bajar es el gasto Ok. ineficiente, eso sí. Se nos acabó el tiempo. Ya. Tú querías Pero algo. rápido. Pero Yo- el tiempo para- sí. Diana y yo, la próxima, el Magín vuelve pronto, me imagino. Sí, claro. Vuelve pronto. Ya yo salí. Espérate, una espérate. una sola cosita, María Cela, porque El dijo dólar. que se sorprendió cuando el presidente lo llamó. Pero ¿por qué decidió aceptar? Bueno, yo creo que fue un voto de confianza, que él me llamara, me sentí muy identificado con él, me parece un hombre fuera de serie. Muy trabajador, decías. Bueno, yo no aguanto el ritmo. No, Él nadie. tiene un ritmo de trabajo impresionante y yo creo que él quiere dejar un legado, dejar un mejor país y bueno, acepté el reto y cuento con el apoyo de él. Y lo que nosotras queríamos saber era, como tú te reúnes con Albizu constantemente, el dólar, ¿a dónde es que va a llegar a final de año? Porque ya anda otra vez rozando 63, 62. No tengo ninguna preocupación por el valor del peso. Tenemos un Banco Central independiente, tenemos el mejor gobernador ¿Va a de seguir América subiendo Latina. o cuáles son las proyecciones? El precio del dólar se mueve para arriba y, Y para abajo, pero Llegó a 58, o sea, está en 63. pero ¿cuál es el interés que se tiene? ¿Controlarlo nuevamente? O sea, O dejarlo subirlo, fluir. o dejarlo El Banco Central y se siempre- libera. No, siempre lo controla a niveles adecuados. Ahora, un tipo de cambio a 63, Eso.
beneficia muchísimo a la zona franca, ustedes saben, eso va a las llegar a exportaciones. Está en ¿Está en 63? No, que va a quedarse ahí en 63. Entonces, Sí, yo ahora, creo lo que no hay es ningún riesgo de una crisis con el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene 15.000 millones de dólares de reserva. Si el Banco Central quisiera, puede frenar ahí, pero tampoco eso es conveniente. Gracias, amigo Díaz, por haber estado con nosotros y yo espero que todo eso que nosotros sabemos que ustedes son capaces de hacer, ese equipo que has formado, se haga realidad para este país, que dejemos a un país con la economía sólida, mucho más sólida, o por lo menos más activa, menos desacelerada, porque sabemos que la macroeconomía, pero como nosotros los de a pie, eso no es lo que nos afecta en el día por día, sino la otra, esa es la que nos interesa que mejore, porque la verdad es que ha sido un año muy difícil para los dominicanos. Pero el gobierno está trabajando y el Banco Central está trabajando para que sea menos difícil. Y eso es lo que le importa a la gente a la hora de la hora, su bolsillo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Hacemos una pausa.